Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí nuevamente. Este es la cuarta edición del foro Navegar es Preciso, el sector cultura en tiempos de coronavirus, miradas latinoamericanas. Esta es una actividad organizada desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y con el apoyo de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Esta sesión la voy a coordinar junto con Marisol Facuse, que es mi colega, mi partner en esta actividad, y a quien le paso la palabra para presentar a nuestros y nuestras invitados. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre agradezco a Sergio, quien me invitó a embarcarme en este navío frágil. Ya llevamos una historia y también la idea es ir poniendo al día, ¿no? la evolución del sector cultura, de los debates y también de la actualidad de la propia pandemia en nuestros países de América Latina. Para eso hemos intentado tener la presencia de académicas e intelectuales de distintas nacionalidades de la región, y es así como hoy tenemos con nosotros una tríada con quien vamos a compartir las preguntas que han sido las nuestras durante estos foros anteriores. Tengo el agrado de presentar a Célio Turino, brasileño, activista sindical y gestor cultural. Fue secretario de Ciudadanía, Cultura del Ministerio de Cultura de Brasil entre 2004 y 2010 y creador del programa Cultura Viva y de los célebres puntos de cultura. Junto con él estará Ileana Rodríguez, ella es nicaragüense, es profesora emérita de la Universidad de Ohio, fue directora académica de la Maestría de Estudios Culturales de la UCA en Managua y autora de Debates Culturales y Agendas de Campo, publicado en 2011, entre otros numerosos trabajos. Y junto a ellos estará Federico Sequeira, él es uruguayo, es miembro del equipo de investigaciones de PDU, Políticas Culturales y Políticas de la Cultura, y CURE, Universidad de la República, en Maldonado, Uruguay, cerca de la costa, nos decía él. Dejamos entonces la palabra para abrir a Célio Turino, y vamos a comenzar con esta pregunta de por qué la cultura y el arte son importantes en nuestras sociedades y cómo esa importancia se expresa en tiempos de crisis sanitaria. Gracias, Marisol, Sergio. Sempre bom estar con la gente de América Latina, mi continente. Me gusta me apresentar así. Yo soy latinoamericano, nacido en Brasil. Me gusta sobremanera estar junto del pueblo chico también, en Costa Rica. Tengo muchos amigos costarricenses. Sempre que estou em seu país, me alegra por demais. Mas acá estamos em nossa pátria grande, não? De Uruguai hasta Nicarágua, passando por Chile, Brasil e Costa Rica, não? E assim temos que nos ver. Estamos em uma situação de pandemia. Eu, por exemplo, estou há 80 dias em meu departamento, acá, esta é minha casa. Acá. E aqui vivo. Eu com minha esposa. É bom que estamos em boa companhia. Bom, eu estou em boa companhia com ela, não sei se ela comigo, mas creio que sim. Nós estamos bem, hasta porque sempre estamos juntos, sempre viajamos juntos, não? Eu e Silvana. E acá, como o que hacemos?
hacemos arte, hacemos cultura. Não haveria como sobrevivermos nesta situação de confinamento se não fuera el arte, se não fueran los cuadros, las pinturas que tengo acá en casa, se não fueran los videos, las películas, las músicas, los libros, sobretudo porque entendo que não estamos em uma situação de distanciamento social, exatamente por razão del arte, de la cultura. ¿Por quê? Porque estamos socialmente muito cercanos de toda a gente. Quando eu abro um livro, quando eu escuto uma música, ou estou assistindo uma película, estou cercano de los outros. E depois também, acá, creio que mais adelante poderei falar sobre a construção da lei de emergência cultural que estamos fazendo acá em Brasil, que foi aprovada no Congresso a despeito de vivermos sob um governo autoritário, caminhando para o fascismo e nazismo. Mesmo assim, conseguimos articular um montão de gente em todo o Brasil para aprovar uma lei e conseguimos aprová-la, como eu vou falar um pouco depois. E com isso, também nos percebemos cercanos das outras pessoas, exatamente por mecanismos como estes. Hasta 2 meses eu não sabia entrar em uma sala como esta. E agora aprendi. Em um momento, eu realizei com nossa hija e seu marido uma cena. Eles em sua casa, nós outros em nossa casa, por lá, ordenador. E assim cenamos, e assim nos encontramos com as outras pessoas. Neste contexto de pandemia, e o Brasil é o país com maior número de infectados por dia, não? E já em mais 2 dias irá superar o Reino Unido em número de mortes, com mais de 40 mil mortes. Há que compreender o significado desse isolamento das pessoas em suas casas, não? Porque para enfrentar a pandemia, em primeiro lugar, há a necessidade das políticas de saúde, sobretudo das políticas de saúde pública. Felizmente, por acá ainda temos uma estrutura de Estado chamada Sistema Único de Saúde, SUS, que garantiza um atendimento à população. Se não tivéssemos este sistema, que quase se desmontou por las políticas neoliberais, mas que não se conseguiu desmontar, é um pouco semelhante ao NHS em Reino Unido, não? Um sistema público. Se não tivéssemos este sistema, estaríamos vivendo uma situação de calamidade humanitária mais grande. Mas este é um campo do tratamento com as políticas de enfrentamento para a pandemia, não? A política de saúde, não somente hospitalar, mas também comunitária. O outro é a possibilidade de a gente ter uma renda neste período, na renda básica. Também conseguimos articular em uma mobilização de base a aprovação de uma renda básica de 120, 130 dólares para 50 milhões de pessoas, não? As que se quedaram sem renda agora. O Brasil tem dimensões grandes, não? Sempre os números são assim, 50, 60 milhões, 100 milhões, assim. Mas, enfim, conseguimos aprovar também a renda, o que garantiza que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade. Mas há outro efeito nesse processo de enfrentamento da pandemia, ainda não totalmente percebido, que é o efeito de asilamento das pessoas em suas casas,
en sus departamentos, ¿no? Hay gente que tiene otras dificultades también. Isso terá um grande efeito no psicológico das pessoas, em las subjetividades. É neste momento que o arte funciona como uma medicina, não? Porque o arte permite que uma pessoa se perceba na outra pessoa, uma pessoa se identifique com outras emoções, com outras realidades, mesmo que não presencialmente, mas por el contato com o arte. O arte terá, eu diria que no terceiro momento de superação da pandemia, o arte terá o mesmo papel nas sociedades que neste momento têm os sistemas de saúde. Para isso também pensamos na construção de algumas políticas, mas creio que num segundo momento eu poderei tratar exatamente sobre isso, não? Hoje, por exemplo, apenas para terminar, hoje, por exemplo, eu ministrei classes de las 2 às 6, hasta a hora, praticamente, de las 2 da tarde hasta a hora, não? Para 600 pessoas que estavam acompanhando. E hicimos com dança, com danças comunitárias e danças populares, cada um em sua casa. Hicimos também aí uma dança popular comunitária no Brasil, que se chama ciranda, em que a gente se dão as mãos, e invitamos as pessoas a darem as mãos, assim, em um espaço como este. Depois posso passar o link de como realizamos esse processo. Então, há que inventar. E se inventa, porque a cultura e a arte são, sobretudo, invenção. Invenção, mas tão mais forte é a invenção é quando ela está alicerçada, ela tem seus pés fincados em suas raízes, não? Portanto, a cultura camina em um hilo entre a tradição e a invenção. E é assim que vamos fazendo. Espero que neste processo de pandemia que todo mundo está enfrentando, se consiga inventar um mundo também que seja melhor, que seja mais, que tenha mais empatia, não? Não sei se é esta palavra em espanhol, mas que a gente se perceba em nós outros de uma maneira mais forte, e, sobretudo, que tenha mais solidariedade, humanidade, em que a economia esteja a serviço da vida, não mais a vida a serviço da economia, porque este processo que submete a vida à economia é que nos trouxe a esta situação. Gracias. Gracias, Celio. Vamos a continuar con Ileana, la pregunta es la misma, así que adelante. Micrófono. Soy beneficiaria de los programas que ustedes han tenido y que me han dado varias ideas para participar en este programa. La primera, empezando por la pandemia, es que me extraña muchísimo prender el Zoom y oírlos a todos ustedes hablar de la pandemia, porque yo he tratado de dejar de oír hablar de la pandemia. Pienso que hablar de la pandemia es algo que aflige enormemente, porque las coordenadas pasado, presente, futuro están como suspendidas. El otro día oí a Emma Thompson decir que el problema de la pandemia es que nos ponía frente a nuestra propia mortalidad constantemente, día y noche, y sobre todo con la ausencia de futuro. Bueno, pienso que la pandemia ha impactado el tejido de la vida y ha comprimido lo social a tal grado de que yo siento ahorita una como sed de lo social. Yo quisiera poder salir, no tanto salir a la calle, sino
quisiera poder abrazar a la gente, quisiera poder acercarme a la gente, y esto es una cosa que está impedida, lo cual quiere decir que la pandemia nos ha afectado corporalmente de manera fundamental. El segundo pensamiento que tengo con respecto a la pandemia es el futuro, y casi todo lo que leo son predicciones bastante apocalípticas, y no estoy hablando de los científicos sociales, estoy hablando de la gente que estudia virus, la gente que estudia agricultura, la gente que estudia ecología, etcétera. Está haciéndonos saber que esta pandemia realmente es como resultado de las políticas extractivistas, de cómo abusamos el medio ambiente, de la relación que guardamos entre los seres vivos, y la manera de proyectarse hacia el futuro es si realmente estamos ante un colapso económico de gran envergadura de mano de una derecha radical nacionalista. Esa es una de las preguntas que a mí me interesa muchísimo seguir en la gente que habla de esto. El tercer punto con respecto a la pandemia es cómo conocemos la pandemia, cómo los medios de comunicación están hablando de la pandemia. Y a mí me parece que en un principio pensaba que nos estaban informando de todo, ahora pienso que solamente nos informan de lo que nos quieren informar. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, de la gente que está contaminada, ¿cuántos quedaron vivos? No quiero saber cuántos se murieron, quiero saber cuántos quedaron vivos. De la gente que fue al hospital, quiero saber cuántos fueron atendidos, no cuántos no fueron atendidos. Pero tal vez la pregunta fundamental que tengo es, ¿no hubiera sido posible manejar la pandemia como se está manejando la pospandemia? Es decir, no nos podían haber puesto los barbijos, aconsejarnos sobre la distancia social antes de encerrarnos en la casa, porque siento que este encierro que nos han dado y al que todos hemos respondido muy obediente, es una señal de una posibilidad de un manejo social que no nos conviene. Eso con respecto a la pandemia. Con respecto a la presencia de la cultura, a mí me llamó mucho la atención una frase que dijo Giudice, algo que preguntó él en uno de los foros, que decía, yo me pregunto si el concepto de cultura que manejamos, lo que nosotros, trabajadores de cultura, entendemos por cultura, es lo que el público entiende por cultura, ¿verdad? Y de ahí sacaba una serie de conclusiones que me parecían súper importantes. Y a partir de eso pensé, ¿desde qué punto de vista en este foro estamos hablando de la cultura? ¿Y de qué cultura estamos hablando? ¿Verdad? Entonces, el siglo pasado hubo un debate cultural inmenso, donde se habló de las culturas letradas, de las culturas ilustradas, de las culturas masivas, las culturas híbridas, las culturas heterogéneas, las culturas con C mayúscula, con C minúscula. En fin, fue un debate riquísimo, las culturas masivas. Entonces, cada una de esas culturas tiene cánones, tiene normas, tiene públicos, y no sé si nosotros estamos hablando solamente en el plano digital de la cultura o si estamos hablando solamente en el plano letrado de la cultura, ¿de qué cultura estamos hablando? Entonces, quisiera un poquito hablar de eso. En la intervención de Giudice, con respecto al concepto de cultura que se maneja, tenía un derivado diferente del de consumidores, iba hacia los productores, y decía, si los conceptos de cultura no son los mismos, entonces, ¿cómo se puede hablar de diseños de políticas culturales? ¿Cómo se puede hablar de heterogeneidades culturales? Y cómo siempre tenemos que tener en cuenta de que hay como un ejército de trabajadores culturales en el sentido que Gramsci hablaba del ejército de los intelectuales,
Y en este sentido están los coroneles, los generales, qué sé yo. Mario Vargas Llosa no va a tener ningún problema en esta situación. Pero mi compañera Patricia Belli, que tiene un grupo de artistas que araña con las manos, busca cómo mantenerlos, sí va a tener muchísimos problemas. Entonces eso lleva al concepto de poblaciones que van a perecer y poblaciones que se van a quedar vivas en el post-pandemia. Esto habla de productos, habla de mercados y habla de políticas, ¿no? Y el tercer punto que también me interesa a mí y del cual se ha hablado bastante en el foro es la relación arte-Estado, arte o cultura, arte y financiamiento, arte y esfera pública, y yo pienso que esos tres puntos están muy en la agenda de lo que será la pospandemia. Me lleva entonces a la tesis o la hipótesis de Carlos Sosa, que decía, el arte es articulador y produce el sentido de lo social. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo social que va a producir esto? ¿Y es cierto eso, que el arte produce el sentido de lo social? Lo abro como pregunta. Hasta ahí. Gracias, Liliana. Ahí vamos perfilando algunos puntos. La relación entre cultura y naturaleza, que hacía una dicotomía histórica, ¿no es cierto? Que se consideraba, digamos, lo que no era naturaleza era cultura, pero estamos en un momento donde eso evidentemente está en discusión y en cuestionamiento, tal vez. Todo lo que tiene que ver con el debate conceptual acerca de qué es cultura. Y, digamos, esta relación entre Estado, o sea, ¿por qué elegimos al Estado como el interlocutor principal, digamos, en todas estas reflexiones y discusiones? Entonces, nada más tomo nota de esos puntos, y le paso la palabra a Federico. Adelante. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Para mí es un placer estar intercambiando sobre estos temas con ustedes. Confieso que me había pasado un buen rato de la tarde ordenando ideas de acuerdo a las preguntas, y las intervenciones de Celio y de Iriana desordenaron todos mis apuntes, obviamente. Y acá estoy tratando de armar de nuevo el rompecabezas y ir pensando con los nuevos planteos que ellos hicieron. Y en ese sentido, la primera reflexión es la importancia de este ámbito desde lo académico y desde la cultura, de pensar esta situación, de tenerlo desde la perspectiva latinoamericana, que es una perspectiva con diversidad de situaciones, lo que complejiza mucho más el debate y la construcción de esa mirada tan necesaria que se hace desde la academia, pero que tiene que trascender la academia, obviamente. En ese sentido, yo, viendo las instancias anteriores y un poco a partir de las preguntas que ustedes plantearon, voy a tratar de hacer un aporte desde la realidad uruguaya, y quizá pensando más en la cultura en términos institucionales, ¿no? En términos de las políticas culturales, en términos de la concepción de Estado, en fin, como pensar un poco en el contexto de cambio de gobierno que ha tenido el Uruguay este año. Ustedes saben que el 2020 sin duda va a ser un año que vamos a recordar todos. En Uruguay, además de la pandemia, el 1 de marzo cambió el gobierno nacional. Es después de 15 años de gobiernos de izquierda, un gobierno de derecha de coalición asumió el 1 de marzo, y el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria. O sea, fue un cambio bastante traumático, por así decirlo. Sin lugar a dudas, este año de cambio de gobierno trae, desde el punto de vista institucional, todo lo que es las discusiones en cuanto a lo presupuestal, por ejemplo, y cómo eso afecta a la institucionalidad cultural, las políticas culturales. Al ser un cambio de gobierno en el sentido del signo político del gobierno, también está toda
reformulación o la reorientación de las políticas y de los programas. Nosotros tenemos, de alguna manera, si bien cada país tiene su proceso distinto, ya hemos visto algunos cambios, sobre todo en Brasil, en Argentina, que son los países que tenemos más cercanos en cuanto a los efectos de los cambios de gobierno, de signo político en las institucionalidades y particularmente en la institucionalidad cultural. Y en este momento, Uruguay tiene una sensación basada en las informaciones oficiales que hay y en la mirada que desde el exterior se nos devuelve también a través de los medios, de cierta superación, entre comillas, de lo que es la pandemia. Estamos las cifras de Uruguay, contrariamente a lo que planteaban de las cifras de Brasil, son siempre de dimensiones pequeñas, ¿no? Un país de 3,5 millones de habitantes, tenemos dimensiones pequeñas. Pero la cantidad de víctimas que ha tenido el COVID y la cantidad de infectados que día a día nos van transmitiendo, hablaría de una situación de cierto control de la situación. Aparente, obviamente. Esto hay que tomarlo, digamos, con la incertidumbre que genera y con la incertidumbre que tiene este proceso, ¿no? Pero lo cierto es que se están retomando las actividades, se están retomando las clases, se está ahora en plena discusión algunos grupos de la cultura, que también es otra característica, que muchas veces es fragmentado, que es que no hay una sola voz de la cultura, de los trabajadores de la cultura. Entonces hay sectores, por ejemplo, de los actores, de las artes escénicas, que están reclamando la apertura de los teatros, por ejemplo, para mitigar los efectos económicos que ha tenido la pandemia para ellos. Lo mismo se está discutiendo de vuelta a la apertura de los partidos de fútbol. O sea, estamos en un proceso de aparente reapertura. Si algo dejó la pandemia para el sector cultural, a mi juicio, es una visibilidad de una situación bastante paradojal, ¿no? Por un lado, esto que creo que era Celio que lo decía al principio, ¿no? De ese rol y ese efecto en lo emocional que la cultura ha dado en la contención de esta situación de confinamiento, ¿no? De cómo la importancia del arte y de la cultura en su forma libro, su forma película, su forma artes visuales, para contenernos en esta situación de aislamiento. Uruguay tuvo un aislamiento voluntario, pero con una alta acatación, y realmente la cultura ha sido fundamental para poder llevar adelante este confinamiento. Por otro lado, y ahí está la paradoja, también esta crisis ha visibilizado la vulnerabilidad, la precariedad de la situación de los trabajadores de la cultura, y eso creo que es algo que merece estar en la reflexión desde esta perspectiva más institucional. Por otro lado, la respuesta, la rápida transformación o capacidad de respuestas del sector cultural, sobre todo en la difusión de contenidos, pero también en la elaboración de contenidos para lo que son para lo que es la virtualidad y la que es la producción de contenidos en este momento, habla de esa capacidad digamos, permeable y transformadora de la cultura. Entonces, eso me parece que también es otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta. Y pensando en clave de futuro, yo creo que es importante pensar, diferenciar cuáles son las respuestas que desde la cultura y desde el sector cultural tienen que ver con la emergencia y respuestas a estas situaciones más de respuesta de emergencia, de las que son más de cambio permanente y de cambios en el propio sector, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas podría ser esta cuestión de cómo producir cultura desde, ¿no? A través del uso de nuevas herramientas, cómo se piensa en los nuevos escenarios, cuál va a ser
la relación de nosotros en los ámbitos formales del arte y de la cultura, cómo nos vamos a enfrentar al consumo en artes visuales. Quedan acá, por ejemplo, planteados temas que no están del todo cerrados en las artes, que son cuánto es necesario para consumir arte, la presencialidad o la virtualidad. Es decir, hay varias puntas que tienen que hacernos pensar qué cosas se van a constituir como cambios permanentes en el sector y poder asumir los debates en estos nuevos escenarios con perspectivas de futuro. Es decir, no podemos permitirnos que esta situación, cuando la atravesamos, cuando la incertidumbre se despeje, nos vuelva al mismo punto del cual partimos. Y por último, también en esta idea de futuro, y algo que quedó también, por lo menos en la situación uruguaya, y he seguido los debates, creo que es algo que nos ha pasado a todos, la necesidad de fortalecer la transversalidad del sector cultural y de las respuestas de la cultura, por ejemplo, frente a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de las cuestiones ambientales, pero también estoy pensando en las situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que se acentuaron en el confinamiento, y cómo desde la cultura, desde las políticas culturales, desde los diseños institucionales se pueden pensar respuestas que contemplen esta complejidad y que puedan aprovechar, digamos, esa capacidad permeable que tiene la cultura. Como verán, lamento el desorden, pero bueno, es un tema que tiene muchas puntas y que por ahí está bueno ponerlas desde los distintos lugares que estamos para ver desde dónde empezamos a construir esa mirada común. La dejo por ahí. Muchísimas gracias a los tres. Les recordamos a quienes están en el público que pueden hacer preguntas a nuestros y nuestras invitadas. Difícil es resumir, no voy a resumir, sino volver sobre algunas inquietudes, a lo mejor de manera más general al tono de las intervenciones de hoy, que creo son un poco más íntimas. Ya nos vamos conociendo. Tenemos una canción en Chile que es Valparaíso y dice eso, para que nos vayamos conociendo. Entonces yo creo que como es el cuarto foro, ya nos vamos conociendo. Hay como una especie de caracol también que se ha ido construyendo, porque ustedes generosamente han ido escuchando lo que han dicho los invitados e invitadas anteriores, y creo que yo siento una cosa como más íntima también de esta conversación que hemos ido hilando. Y retomo algunas de las cosas que se han planteado. Me hace pensar, Ileana, sobre las narrativas, ¿no?, de la pandemia, efectivamente, cómo nos vamos apropiando de esas narrativas, también vamos entrando en una especie de sentimiento trágico generalizado, de repliegue, de encierro, de ausencia de futuro, como bien decía también al cerrar su intervención Federico. Y con eso pensar en esas salidas más optimistas que consignaba Celio, como que esta pandemia también nos puede llevar a maneras más solidarias de vivir. Yo no me olvido, Celio, cuando en tu intervención en Chile dijiste: en América Latina nos machacamos, y es verdad que en América Latina no nos tratamos bien, la misma institucionalidad que creamos termina por abandonarnos o por no tratarnos muy bien. Entonces me parece que esa especie de intimidad a la que nos invita a reflexionar Ileana a mí me repercute mucho, ¿no?, como una especie de tono íntimo en el que hemos estado viviendo esta pandemia, de tristeza, de dificultad para ver un futuro, y allí resuena bastante esta idea del arte como manera de acompañarnos, ¿no?, de crear escenarios comunes que pueden ser simbólicos, que pueden ser concretos, como lo que nos decía Celio de esta clase con 600 personas donde bailaron, etcétera. Yo creo que hay una función social del arte ahí que efectivamente está también por reflexionarse.
También la relación con el medio ambiente, que salió bastante, de qué manera con el medio ambiente y con los recursos naturales, esta dicotomía naturaleza-cultura, que como decía Sergio, ya desde hace tiempo está siendo discutida, porque finalmente la naturaleza siempre es interpretada por la cultura, y no solamente interpretada, sino que labrada, explotada, ¿no? Y nos lleva a ese modelo extractivista que comentaba Ileana como telón de fondo también de la pandemia, y también como este tiempo de repliegue como una instancia para repensar una nueva relación con la naturaleza, ¿no? Que también lo decía Canclini en una columna que sacó hace poquito a propósito de cultura y pandemia, que va a ser una reflexión necesaria, integrar a la cultura la pregunta por la naturaleza y cómo nos relacionamos con los no humanos. Y bueno, por último, estas preguntas que nos venimos haciendo a lo largo de estos foros, y no solamente acá, sino que ya desde antiguo, de la relación entre arte y Estado, arte y democratización, arte y acceso, cultura y solidaridad, ¿no? También. Y cuál es el lugar que pueden tener los repertorios culturales y este ejército de intelectuales que decía Ileana y de artistas, el lugar que queremos que esos grupos sociales tengan en el día después de la pandemia, ¿no? Y en estas nuevas narrativas. Sin más, dejo a Sergio para que haga un pequeño cierre y pasemos a la segunda pregunta. Sí, gracias, Marisol. Bueno, en lo que planteaba Ileana y lo que hemos ido conversando también, creo que hay una palabra que quiero señalarla porque es como una especie de articulador de también un poco de esta discusión, que es el tema de los derechos culturales, ¿no es cierto? Hemos destacado, digamos, la importancia que puede tener la cultura, se defina como se defina, en la búsqueda de consuelo, la búsqueda de esperanza, la búsqueda de vínculo social, la búsqueda de sentido a la vida social, y a partir de ahí consideramos, digamos, la importancia de la cultura y la necesidad de asegurar el acceso a la cultura, digamos, mediante la idea de que la cultura es un derecho y que por lo tanto pues requiere apoyo institucional, apoyo estatal, etcétera, para poderse satisfacer. La segunda pregunta tiene que ver con la manera, digamos, en que esta situación de emergencia, las medidas que se han tomado para responder a la misma, ha afectado, digamos, ahora de manera más puntual al sector cultura y a los productores culturales en toda esta diversidad que también señalaba Ileana, y también lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿verdad? El sector cultura es un sector, digamos, muy complejo, institucional y socialmente. Está Vargas Llosa y están los pupilos de Patricia Belli, digamos, y en medio hay una diversidad enorme, y están los países donde el Estado está respondiendo a las necesidades casi de sobrevivencia mínimas de los y las artistas y los productores culturales, y están lugares donde el Estado prácticamente está ausente. Entonces, vamos a volver sobre eso en la segunda parte. La pregunta por ahora es, digamos, ¿cómo perciben ustedes el impacto específico de la pandemia y las medidas asociadas en la producción cultural, en los productores y las productoras de cultura, de productores de arte, etcétera? Podemos seguir el mismo orden, entonces, empezar con Celio. Ok, bien. Toda la cadena productiva de la cultura fue la primera a cerrar sus puertas y será la última a abrir. Hasta porque cultura depende de la aglomeración de las personas, tener personas en un espetáculo artístico es parte del show, ¿no? La comunión de la gente, la aglutinación de las personas, ¿no? Entonces, esta fue la primera actividad a cerrar.
E acá em Brasil estamos em uma situação que é necessário retroceder um pouco, não? Há 4 ou 5 anos começaram uma construção narrativa do que se chama de guerra cultural, com muitos ataques a espetáculos artísticos, a mostras em museus, também incentivo para que os alunos gravassem seus maestros para denunciá-los por ter alguma ideia que se considera esquerdista ou que seja. Eu diria que a extrema-direita logrou êxito nesse processo porque se conseguiu criar um ambiente de muita manipulação dos ódios, do medo, de todos esses afetos tristes, não? Que dividiram a gente brasileira, não? Como nunca se viu. Foi exatamente a partir da guerra cultural que se estabeleceu um ambiente propício para o pensamento fascista e nazista, que hoje triunfa em Brasil. O presidente brasileiro, Bolsonaro, eu diria que é o pior em todo o mundo no combate à pandemia. Não sou eu que estou dizendo, são todos os observatórios internacionais, não? Ele trabalhou por um processo todo de construção de fake news, de cisânia, no ambiente do país, assim, muito forte, organização de milícias armadas, preparando que talvez o país para um ambiente de guerra civil. Não estou acá, não é uma imagem, é algo concreto que se vai fazendo. No combate à pandemia também, para que tenham uma ideia, nós outros não temos um ministro de saúde, temos um general nomeado interinamente para ministro de saúde, porque os 2 anteriores foram demitidos, porque tinham algumas medidas mais científicas e o governo não as queria também. O presidente, desde o primeiro momento, também trabalhou contra a ideia do distanciamento das pessoas, não? Incentivando aglomerações. O resultado é aquilo que vemos agora. Temos mais de 700.000 pessoas identificadas com Covid, quase 40.000 pessoas mortas, não? Este é o ambiente. Bom, por que nos situo nessa situação? Exatamente porque o contra-ataque da esperança surgiu exatamente por la cultura e a arte. Construímos um processo massivo e popular, participativo, de uma lei de emergência cultural que definimos, que foi sendo construída de abaixo hacia arriba, e eu realizei, para que tenham ideia, dezenas de videoconferências com 250 pessoas em las salas e miles assistindo nestas últimas semanas. Com isso, conseguimos concretizar uma aprovação por quase unanimidade na Câmara dos Deputados da Lei de Emergência Cultural, que destina $600 milhões para o setor da cultura, neste momento. Também, há poucos dias, aprovamos no Senado e construímos isso em um processo muito participativo e praticamente unânime. Também se logrou conseguir que o liderazgo do governo, mesmo sendo um governo nazista, proto-nazista, não totalmente, mas caminhando para esses métodos nazistas, mesmo de extermínio e de milícias e tudo, conseguimos o compromisso para que o governo sancionasse essa lei. Como logramos isso? É um valor considerável, que vai atender a vários setores, tanto renda básica para os artistas e os trabalhadores de cultura,
também um subsídio de entre 500 e $1.800 para espaços culturais, muito abrangentes, desde teatros independentes, pontos de cultura, territórios de identidade, com afrodescendentes, indígenas, todos, e também uma política para os processos criativos, por chamadas públicas, e também aquisição de ativos culturais, que seria aquisição de ingressos de espetáculos interrompidos, festivais, aquisição de livros, né? Como se conseguiu lograr isso? Exatamente por uma ação de construção do que chamamos de consenso progressivo, com base no território, unificado a partir da ideia da cultura como algo múltiplo, amplo. E assim conseguimos reunir diversos atores que não se falavam, mas a partir da cultura conseguimos falar. A ponto que esta lei de emergência cultural apunta, é a segunda grande vitória que a oposição tem em 5 ou 6 anos de derrota no país. Mesmo quando o governo era de esquerda, vivia com derrotas desde 2015, não? Com o impeachment de Dilma, uma série de derrotas e o avanço da extrema-direita e tudo mais, mas agora se conseguiu exatamente digamos assim, um contra-ataque por la cultura. Conseguimos esse contra-ataque por la cultura por manejarmos a construção de uma política pública de fora para dentro. Não temos Ministério da Cultura agora, por exemplo. Hicimos de uma maneira comunitária, territorial, envolvendo desde o mainstream da cultura, artistas consagrados, hasta esses artistas populares que têm sua guitarra e artistas de las calles. Depois posso enviar algumas coisas para Marisol e ela pode compartilhar, inclusive com os alunos, de como construímos isso. Hasta que estamos fazendo agora, a lei aguarda a sanção presidencial, mas estamos realizando classes. Eu que estou coordenando as classes, não? Todos os dias. Hoje foi o dia que teve menos inscritos, porque no primeiro dia, em lunes desta semana, teníamos 1.200 inscritos, simultaneamente de todo o Brasil. Hoje tivemos 600 acompanhando a classe por 3 horas de classe. E cada dia com um tema, construindo, se preparando para a implementação da lei de uma maneira descentralizada. Eu diria, para finalizar, que a cultura tem esse poder, porque a cultura remete à potência, e a potência da gente se realiza quando a coragem se une com o afeto. Então, há a preocupação do afeto, mas com a coragem também, que é isso que genera esperança. É uma esperança de, primeiro, acá, em uma situação específica, a premência da crise por el Covid, a recessão, a gente não ter plata para sobreviver, e que com essa lei vai conseguir ter. Mas há uma outra, é a emergência de uma cultura hecha de abaixo hacia arriba, e que pode permitir que a gente brasileira possa resgatar seu sentido de esperança, inclusive romper com este processo de manipulação e de alienação, exatamente por esse fenômeno de fake news, de pós-verdade e tudo mais, não? É um terceiro ponto, e assim, eu cierro, é exatamente a relação entre cultura e natureza. As sociedades ocidentais trabalharam sempre com essa dicotomia, não? Entre cultura é o que dá sentido à natureza. A natureza a cultura é o que se pensa. Não, mas não é verdade.
Se observamos com os pueblos originários, percebemos que não é assim, mesmo em Europa, não pensam assim. Eles são parte do lugar, são dueños do lugar. E o sentido de dueño não é o sentido capitalista de ser proprietário, mas são cuidadores do lugar. A natureza é que dá sentido à sua vida, que dá sentido à sua cultura. Eu penso que na cultura de emancipação, a partir do século XXI e para o pós-pandemia, tem que ser essa, na cultura em que a natureza dá sentido a tudo isso. E assim se resgata a ideia que os pueblos guarani têm do modo bom de viver em la casa, o teco porã, que é a mesma coisa que os Quechua nos Andes têm com o sumac calçar, que é o buen vivir, ou o sumacamanha com os Aymara, também com os Mapuche, é a mesma coisa, não? Eu aprendi quando estive em Temuco, muche moguém, creio que esta é a palavra, que é o bem vivir, não? Creio que papel importante da cultura neste momento é, sobretudo, da gente, dos pensadores, a gente que hace arte, toda a gente hace arte, mas, sobretudo, a gente de América Latina, que temos a contribuir para o mundo. Pode ser nosso grande legado neste momento de pós-pandemia. A oferta del bem viver como uma nova forma de nos organizarmos em sociedade e de rompermos com o antropocentrismo e assim construirmos uma vida que tenha por objetivo o cuidado com a casa comum. Graças. Agora já, no Brasil, já outro número. Já temos 800.000 infectados. Mais de 30.000 por dia. A notícia chegou agora. Gracias, Celio. Vamos a seguir con Ileana. Tal vez nos puede contar algo de Nicaragua también, ¿no es cierto?, donde ya el país venía atravesando una crisis política con fuertes impactos también en el sector cultura, en el sentido positivo y negativo, tal vez. En el sentido negativo, en tanto afectó mucho a los festivales, Centroamérica Cuenta, el Festival de Poesía de Granada y otras actividades importantes, digamos. Pero al mismo tiempo reactivó también mucho de la cultura popular vinculada a una cultura de contestación, que creo que fue un fenómeno muy, muy interesante en el caso nicaragüense. Pero bueno, le dejo la palabra a Ileana para que nos cuente sobre Nicaragua y más allá, como ella prefiera. Micrófono. Se le olvida a uno, ¿eh? Sí. A mí me parece la manera de hacer cultura me trajo a la mente el momento en que nosotros teníamos un Ministerio de Cultura y un poeta que era el ministro, y quería que todos los nicaragüenses fueran poetas, y tenía talleres de poesía en el cual cualquiera escribía poesía, ¿verdad? Bueno, yo siento que el caso de Nicaragua es un caso macabro. Quisiera darle un término más, quisiera darle un término literario que tuviera una cierta dignidad, ¿verdad? Porque lo que sucede es que aquí en Nicaragua, en este momento, si nosotros consideramos que el comportamiento de la pandemia es un comportamiento cultural, quien ha estado llevando la plana mayor en esto es el gobierno, es la vicepresidenta concretamente, ¿no?
Una de las primeras cosas que yo supe era que habían festivales públicos para celebrar el hecho de que en Nicaragua la pandemia era una invención del imperialismo. Y ante tal afirmación, ¿verdad?, uno se queda totalmente estupefacto, no sabe ni qué hacer con esa afirmación. Después que la pandemia era el mal de los ricos y por lo tanto no iba a tocar a los pobres. Después que la pandemia, el virus no florecía en el calor y por lo tanto los países tropicales como esto iba a estar libre de la pandemia. Y por último, es que nosotros somos un pueblo de Dios, Dios nos quiere y no va a haber pandemia en Nicaragua, ¿verdad? Es decir, son cosas totalmente insólitas. ¿Quién puede creer eso? Pero a esto añadámosle el hecho de que hacían festivales. Es decir, primero que nada hacían como marchas, ferias en la calle, en la cual había actuación de doctores y enfermeras y enfermos que hacían burla de todos los cuidados que había que tener para curarse de la pandemia. Prohibir a la gente, a los médicos, usar tapabocas cuando estaban en los hospitales, es decir, les prohibían protegerse de la pandemia. Después de eso, si había periodistas que estaban contra el régimen, los llegaban a traer a su casa y los llevaban al hospital para contagiarlos. Bueno, esas serían, digamos, las formas culturales con C chiquita que yo llamo, que está generando la pandemia y que yo creo que a futuro va a ser el alimento básico de lo que van a ser la producción cultural. Por otro lado, el PEN Club, ¿verdad?, que es una de las organizaciones que tiene un poquito de financiamiento, lo que está tratando de hacer es establecer proyectos y programas para ayudar a los productores culturales a sobrevivir, porque realmente con esta pandemia van a sufrir bastante. Entonces los proyectitos son hacer bolsitas de comida para llevarle a los productores, organizar recitales de poesía o de lecturas pagadas para que puedan cobrar algo. En fin, la precariedad absoluta, ¿verdad? El tercer punto, ejemplo que quiero dar es el que estaba mencionando Sergio, que era el de los estudiantes, los jóvenes que se agruparon para transmitir, para hacer programas culturales y transmitir los hechos políticos que estaban sucediendo en Nicaragua a partir de 2018, que tuvieron un financiamiento pequeñito. Costa Rica se ve, desde Nicaragua, Costa Rica se ve como un país riquísimo, ¿verdad? Es decir, el financiamiento que busca Costa Rica y que da para proyectos de Nicaragua se ve enorme y fantástico. Los grandes festivales de cultura, que eran maneras de, tal y como se veía en lo local, eran maneras de poner a Nicaragua en el mapa, de traer gente a otros países. Entonces, aquella festividad grande que existía cuando venían todos los escritores de diferentes países a discutir sus novelas, a dar lecturas y todo eso, se terminó, ese espacio se cerró. Y como se cerró los festivales de poesía que existían en Granada. O sea, el panorama cultural de Nicaragua es muy, muy pobre. Y por eso, entre otras cosas, pienso yo que yo en lo particular no puedo hablar del Estado, de la intervención del Estado, de las instituciones culturales, un poquito antes del
del levantamiento popular de 2018, las universidades empezaron a entrar en un estado de crisis enorme. Muchas de ellas se cerraron institutos que eran de mucho prestigio y que producían revistas importantes y que producían congresos importantes, y eso también se cerró. Ese es el panorama local inmediato, pero dentro de este panorama existimos gente privilegiada que tenemos todo el acceso posible a la cultura, ¿verdad? Pero esa cultura, ¿de dónde es esa cultura? Es una cultura, el consuelo que tenemos en general lo da Netflix, ¿verdad? Lo dan las grandes plataformas. Nos da el hecho que nosotros podemos bajar películas y ver películas, comprar libros en Amazon y poderlos leer, etc. En ese sentido, desde el punto de vista del consumidor, la cultura alta es absolutamente disponible si uno tiene los medios para comprarla. Entonces, tenés por un lado una pobreza cultural interna local, y por el otro lado, si vivís en Nicaragua en una posición privilegiada, tenés el acceso a toda la cultura del mundo. Hasta ahí. Gracias, Ileana. Vamos a seguir con Federico para ir cerrando esta primera parte y hacer un breve corte y volver con pues, la segunda parte y el cierre. Así que adelante, Federico. Bien, un poco en relación a mi intervención anterior y un poco a las realidades de cada uno de nuestros países, el sector cultural, cómo ha sido afectado en el país, digamos, en este contexto, ¿no? Y acá, bueno, yo no puedo dejar de pensar en la perspectiva de lo que significa este año 2020 de cambio de gobierno, de discusión de recursos, que es una discusión presupuestal, y de las primeras señales que se están dando en el país con respecto a la orientación del Estado en general y de las políticas públicas, y en particular de las políticas culturales. Entonces, lo que hay visible, lo que es visible es un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Un cambio de, hace un rato se mencionaba por ahí el tema de los derechos culturales. Claramente hay ese cambio de paradigma implica un cambio en la concepción de la política pública que pasa o está pasando, digamos, desde una perspectiva de derechos en la política pública que se puede enumerar, que ha sido la constante en estos últimos años, que van desde derechos laborales, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con distintos leyes que se sancionaron desde esa perspectiva, y diría un retorno, digamos, a lo conservador y una visión del Estado más liberal y conservadora que representa este gobierno de coalición que gobierna el Uruguay, que también tiene otros elementos que son, yo creo, bastante novedosos para Uruguay, ¿no? Uruguay tiene una tradición laica, un Estado laico, y bueno, y una de las primeras acciones de este gobierno que asumió el 1 de marzo fue un gran culto interreligioso para bendecir, digamos, que el gobierno estuviera acompañado por Dios, ¿no? Lo cual para muchos generó una señal compleja para entenderla en los códigos, digamos, del Uruguay, digamos, y también
de alguna manera nos interpeló, nos interpela en esta concepción del Estado que tenemos y cómo eso afecta todas las políticas, no solo aquellas reformas o aquellas leyes que desde esta perspectiva quedan un poco amenazadas, sino también desde qué lugar uno puede no solo resistir, sino también poder proponer y poder utilizar el potencial de la cultura de alguna manera, como decía Celio en la experiencia de Brasil, que no solo es en dimensiones mucho mayores, sino que también resulta desde afuera vista mucho más extrema, pero que los espacios, siempre hay espacios o lugares desde donde operar o desde donde poder construir esa sumatoria de afecto y coraje que hablaba Celio para construir esperanza. Por lo menos eso es lo que buscamos muchos, ¿no? No obstante eso, creo que hay una decisión del gobierno de generar determinadas transformaciones del Estado, y algo que vimos en la pandemia fue que de alguna manera la pandemia, esto me hace acordar o remite a esta idea del capitalismo de desastre, ¿no? Esos estados de capitalismo que dice Klein, que en momentos muy traumáticos hay una confianza fuerte de la población en sus gobernantes, y ellos, o el poder, digamos, aprovecha para hacer grandes transformaciones en el Estado o en el sistema. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, recientemente está con media sanción parlamentaria, se está discutiendo una ley de urgente consideración, que es llamada una ley camión, de 500 y pico de artículos, creo que le restaron 30, que son, abarca temas muy diversos, y que algunos de ellos marcan algunos retrocesos en esta perspectiva de la que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver con educación, con determinadas cuestiones que atentan contra la autonomía de la educación, con seguridad, en el sentido de respuestas más represivas de parte del Estado, institucionalizadas, cuestiones que tienen que ver con penas más severas para los menores que tienen problemas con la ley. Es decir, hay un montón de cosas que están en esa ley que de alguna manera marcan la perspectiva de este gobierno. Y una de las cosas en esta ley muy diversa que hay es la creación del Ministerio de Ambiente, pensando en esta cuestión de la dicotomía entre ambiente y cultura. Uno de los últimos propuestas que tuvo el gobierno de izquierda fue, a través de la Ley de Derechos Culturales, la creación de un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales. Y acá entro en cómo este cambio de paradigma está afectando, digamos, el sector cultural. En esa discusión, que no fue aprobado el ministerio, ni la creación del ministerio, ni la ley, el hoy ministro de Educación y Cultura, porque esa es la institucionalidad de la cultura en Uruguay, es eso, Ministerio de Educación y Cultura, y lo que se pretendía era un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales, un poco para dejar institucionalizadas esas reformas que se hicieron en el área cultural. Lo que se planteó fue que no era necesario, ¿no? El hoy ministro dice que eso no es necesario, obviamente el nuevo gobierno no lo toma, y lo que sí era necesario, reafirmando esta visión dicotómica, era la creación de este Ministerio de Ambiente que sin dudas es necesario y se está concretando con esta ley de urgente consideración. Claro, hay visiones que entendemos que tiene que haber una transversalidad mayor de estos temas entre la cultura y el ambiente. Otra de las cosas, en esa ley de urgente consideración, hay un solo artículo que refiere a la cultura, específicamente a la institucionalidad cultural, y es la que crea distintos institutos. Es decir, no hay ahí una preocupación por la orientación de la política, sino, o sí hay una, digamos, queda en evidencia una orientación que es
la de institucionalizar la cultura en una visión no de derechos culturales, sino una visión, digamos, que tiene más que ver con la alta cultura y con la cultura como un bien supremo al que acceder, digamos, que una visión que tiene que ver con reconocer la ciudadanía cultural y a los habitantes y a la gente, a la población, como con derecho a consumir cultura, pero también como productores de cultura, ¿no? Eso es algo que de alguna manera ha quedado traducido en estas propuestas. Y también los discursos que se han dado desde las autoridades actuales, sucede algo que a veces hay como algunos anuncios y como tiene una repercusión negativa, después vuelven para atrás. Eso es como un modus operandi, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, recientemente en declaraciones públicas, la directora nacional de Cultura habló de la eliminación de 2 programas que tienen esa concepción de ciudadanía cultural, que son fábricas de cultura y usinas culturales, que para el ministerio actual o para la orientación del ministerio actual no serían prioritarios, ¿no? Fábricas de Cultura es un programa por el cual se fomentan, se financian y se apoyan proyectos productivos de emprendimientos culturales con ese perfil, y usinas culturales son espacios con infraestructura para grabar discos y para filmar cosas en distintos lugares del país, ¿no? Como para tener acceso a la producción de cultura. Esos 2 programas fueron muy importantes en esa concepción. Y después, bueno, hay cierta resistencia pública a ese anuncio, entonces se vuelve para atrás, se dice que no. Y otra cosa que es, de alguna manera, entraría en esta subutilización de algunos programas y digamos, cierta reorientación, podría ser la parte territorial de las políticas culturales, ¿no? Hay una red de centros MEC, que son espacios, en principio de alfabetización digital, pero después lugares donde se hacen, talleres de formación, talleres artísticos, actividades culturales que estaban establecidos en distintos puntos del país, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional, el departamental y el municipal. Y eso que a priori podría haber sido una red que uno piensa que en una situación de emergencia sanitaria podría haber cumplido un rol, quedó un poco relegada, y hay un discurso de fortalecimiento del territorio, de que las políticas culturales van a ser junto al interior del país y en el territorio, y por otro lado parecería haber una subutilización de algunas institucionalidades ya con cierta experiencia ya afincadas en el territorio. Entonces, en esas contradicciones y en ese cambio de paradigma es donde nos estamos, donde se está parando el sector cultural, y en esta situación pandémica algunos de estos procesos se han acelerado, ¿no? Okay, muchísimas gracias, Federico, y a los 3 vamos a dejar un tiempo de pausa de 10 minutos para que luego retomemos con la última parte de nuestro foro. Sí, 2 minutos. 2 minutos. ¿Cuánto? ¿2 o 10? 2. 2, está bien. Salidas de casa con nuestra burbuja social en tiempos de COVID-19. Las burbujas sociales están formadas por aquellas personas que conviven diariamente en la misma casa.
no incluyen personas ajenas al hogar, ni amistades, ni familiares, ni compañeros y compañeras de trabajo. Con nuestra burbuja podremos visitar comercios, restaurantes y espacios de esparcimiento, manteniendo una distancia de al menos 2 metros con las demás burbujas. Mantenernos únicamente dentro de nuestra burbuja evita que la transmisión se extienda a otras burbujas. Así podemos prevenir la saturación de los servicios de salud y la necesidad de regresar a un aislamiento más severo. Quédese en su burbuja social y sea parte de la lucha contra el contagio. Recomendaciones para el uso de mascarillas desechables. Antes de tomar su mascarilla, desinfecte o enjuague sus manos. Saque la mascarilla de la caja y revise que no tenga defectos. Identifique el lado superior. Este tiene un borde rígido. Identifique también el lado interior. Este suele ser blanco. Coloque y asegure la mascarilla a su rostro. Moldee la franja de la parte superior a su nariz y ajústela para que tape su barbilla. Al usarla, evite manipular la mascarilla o acomodarla sin antes lavarse o desinfectar sus manos. Las manos o guantes podrían entrar en contacto con superficies contaminadas, por lo que no deben tocar su rostro. Cambie la mascarilla cuando esté humedecida. Para quitársela, tómela desde los amarres. Nunca la retire desde el frente. Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado. Lave sus manos con agua y jabón. No reutilice mascarillas desechables. Aprender y practicar el uso correcto de las mascarillas es cuidar de su salud. Para esta segunda parte en la que vamos a profundizar sobre un tema que ya hemos ingresado, que es el de las respuestas que han surgido, digamos, a las consecuencias de la pandemia sobre el sector cultura desde el Estado o desde otros espacios e instituciones, incluidas las propias comunidades, grupos, personas insertas en el ámbito cultural y artístico. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, yo quiero hacer referencia al caso de Bolivia. Esto, digamos, hay una dimensión conflictiva también en esto, ¿verdad? Ya, como lo señaló también Celio, el Estado no necesariamente está respondiendo de manera positiva. Lo hemos visto también en el caso de Uruguay, lo acaba de mencionar Federico. Esto está también inserto, podríamos decir, en una guerra cultural, en un proceso político, en muchos casos, de retroceso de algunos importantes avances que habían habido en periodos anteriores. El caso tal vez más dramático aquí es, institucionalmente hablando, el caso boliviano, ¿no es cierto?, donde la decisión del gobierno actual simplemente es la de dar por cerrado el Ministerio de Cultura y convertirlo en una dependencia del Ministerio de Educación. Entonces, evidentemente, esto ha dado lugar también a muchas reacciones, a muchas acciones por parte del propio sector cultural en Bolivia, que tienen una especie de lema que es: soy artista, no soy un gasto absurdo. Pueden buscar la página en
en Facebook, y también una petición que hemos hecho un grupo de gestores e investigadores de la cultura latinoamericanos, una petición que se llama En Defensa del Ministerio de Culturas de Bolivia, que está en la plataforma Change, y que les invitamos a ingresar, a adherir y a compartir esta petición. Con ese preámbulo y con esa invitación, entonces vamos a ingresar en esta segunda parte que tiene que ver, como señalaba, con las respuestas institucionales de los estados centrales, gobiernos locales, comunidades, organismos internacionales, comunidades artísticas, grupos artísticos, sociedad en general, digamos, a esta crisis por la que está atravesando el sector cultura y que tiene que ver, por el otro lado, pues con generar condiciones de sobrevivencia mínimas para los artistas que están siendo más afectados por esta crisis, pero al mismo tiempo para mantener la creación y la circulación de los productos, diversos productos culturales en esta situación de pandemia, y evidentemente en la reconstrucción, llamémoslo así, del sector en el futuro post-pandémico. Así que le doy la palabra nuevamente a Celio, entonces, para continuar con el tema. Sí, es muy importante lo que Sergio levanta sobre la destrucción del Ministerio de la Cultura en Bolivia, ¿no? Es necesario que toda la gente se solidarice, ¿no? Por más esta destrucción. De lo que yo conozco, ahora apenas hay 2 países que no tienen Ministerio de la Cultura: Bolivia y Brasil. Brasil también se extinguiu assim que Bolsonaro assumiu. Ahora no hay ni secretaria de Cultura. Tenía un cargo vago, mas que era indiferente. Acá se aplica una política radical de guerra cultural mismo, ¿no? De ataques, de ofensas a nuestros artistas. Por ejemplo, cuando murió un gran artista brasileño, un gran poeta, Aldir Blanc, compositor de músicas muy importantes de Brasil, el gobierno no se manifestó, así como no se manifiesta, ¿no? Mas ahora, cuando aprobamos la ley de emergencia cultural, nosotros demos un nombre de Aldir Blanc, Ley Aldir Blanc de Emergencia Cultural. Entonces, ya que todo ese proceso de avance de la extrema derecha se deu a partir de la guerra cultural, da guerra de narrativas, é importante que a gente se apodere também desse processo e construa uma contra-narrativa, não? E, sobretudo, porque a cultura diz respeito ao alma da gente, não? O pueblo se define por sua cultura. Eu diria que hoje as fronteiras mais preciosas a se defender são exatamente as fronteiras culturais, não? Que se permite integração, aprendizagem com outros pueblos e tudo mais, até porque acá na América Latina se reúne todos os pueblos, não? Mas a fronteira cultural é mais significativa mesmo que a fronteira física, territorial, não? É incrível que esses governos que se apresentam como de nacionalismo populista, por vezes se apropriam de símbolos pátrios, mas o realizam de uma maneira aparente, não? Porque se apropriam do símbolo, mas não da alma, da nacionalidade. Então, esse é o papel da cultura neste momento. Eu creio que na intervenção anterior já explanei que foi a construção desta lei, que em verdade uma política cultural ampla,
que será aplicado em algum momento com um pouco mais de dificuldade ou não, mas aplicaremos de uma maneira autônoma. Eu apresentei, enviei para Marisol, para todos no grupo, inclusive o link para o canal de emergência cultural, caso o público queira acompanhar, saber como estamos organizando a mobilização em período de pandemia, não? Uma mobilização de massa com milhares de pessoas em um país continental, com 8.500.000 quilômetros quadrados, realizamos, não? Então, nesses momentos de crise é necessário inventar as formas de nos expressarmos, nos articularmos, nos posicionarmos, não? E aí que nos posicionarmos em solidariedade à Bolívia. Assim como há que pensar em uma lei latino-americana em cada um dos países, não? De emergência cultural em cada país, dentro da realidade de cada um, não? E porque esta crise com a pandemia não se restringe apenas ao período sanitário. O mundo sairá diferente no pós-pandemia. Poderá ser um mundo mais egoísta, um mundo mais violento, um mundo de mais segregação, poderá, mas poderá também ser um mundo mais comunitário. Acá mesmo, comigo. Eu e minha esposa redirecionamos todas nossas compras. São compras para os vizinhos, uma mulher cercana que produz os panes, na outra que tem uma finca, uma pequena finca, em que vende as hortaliças, as verduras, e assim compramos dela, e assim vamos comprando, fazendo compras comunitárias. Está bem. Minha tarjeta, eu mesmo, que não sou um homem consumista nem nada, eu percebi que minha tarjeta de crédito está envolvendo menos plata, não estou gastando menos também, é bueno. Por quê? Porque o consumismo é a ideologia do capitalismo, não? O consumismo é uma ideologia. E temos que quebrar esse sistema que nos levou a esta situação, exatamente no seu cerne, que são os aspectos culturais e também de consumo, que a partir do consumismo as pessoas são coisificadas e mesmo seus desejos, suas subjetividades são capturadas por el sistema econômico, não? E também por el sistema do Estado também, e o poder e o dinheiro, eles manipulam o pensamento, os modos de ser. A hora que estamos em casa, em distanciamento social, porque estamos aqui, cercanos socialmente. Eu me sinto em Costa Rica neste momento, de verdade, em toda a América Latina, porque há gente de Uruguai, de Chile, de Nicarágua, não? Então, estamos cercanos, não estamos distanciados socialmente, mas temos que nos manter distanciados fisicamente, não? Pelo menos por algum tempo mais. Mas é nesse momento em que estamos enclausurados que devemos pensar em que mundo está por vir. Este mundo terá que ser um mundo que se reconecta com el alma. Há que realmar de alma, não? Há que realmar a economia. Por quê? Porque vivemos em um sistema em que a economia é desalmada, é uma economia coisificada. Há que nos reconectar com a natureza de uma maneira profunda. Há que redescobrir os sentidos de los bienes comunes e trabalhar para que estes não sejam mais meio de compra e venda. No mundo há, mesmo em los movimentos ambientais, há o comércio de carbono. Não se pode fazer comércio del carbono, comércio del aire,
comercio de los bosques. ¿Por qué? Porque los bosques son bienes comunes, así como el agua, así como tantas otras cosas, así como la cultura. Y tenemos que colocar isso de uma maneira muito firme, exatamente a partir deste momento, com mobilizações muito profundas. Também, como as que se desencadearam de uma maneira física, sobretudo para os jovens que têm menos problemas com o Covid, não? Que estão em marchas por Estados Unidos e em todo o mundo, não? Há que fazê-las com todo cuidado, mas há que fazê-las. Para quê? Para que se destrua aqueles que querem nos destruir, se destrua a necropolítica, a política da morte. Esta não pode triunfar no pós-pandemia, porque ela já está triunfando com a pandemia. A pandemia foi resultado desta necropolítica, de uma política que não tem divisões entre gente, entre vida, entre natureza. Há que romper com isso e há que fazer grito muito forte por la vida. Eu diria que, neste momento, o ato mais revolucionário que podemos ter é a defesa da vida. E assim a seremos. E assim seremos revolucionários. Mas revolucionários de uma maneira muito profunda, revolucionários naquilo que toca a nós outros, a nossa forma íntima de ser, de nos relacionarmos com as outras pessoas, mas também de gente que compreende que não é possível que o mundo continue dominado por um sistema que é absolutamente ilógico, um sistema que leva o planeta, ou pelo menos a grande maioria do planeta, à destruição, porque não é possível basear uma economia na ideia da acumulação e da explotação infinitas, porque nós outros vivemos em um planeta finito. Tudo isso diz respeito à cultura e pode ser muito bem reflexionado nesses tempos de pandemia. Gracias, Celio. Vamos con Ileana. El micrófono. A medida que oigo a mis colegas hablar, me doy cuenta de lo poco que yo puedo decir de Nicaragua. No puedo hablar de instituciones, no puedo hablar de culturas públicas, no puedo hablar de programas, no puedo hablar de financiamientos, y por lo tanto no puedo compartir la fe en un futuro que sea más humano. Yo siento que el futuro está siendo peleado en este momento, por una parte por las personas que quieren rehumanizar el planeta y por la otra parte por las personas que quieren reformular el sistema capitalista de vida. Y yo siento que los teóricos del pensamiento favorecen más, aun si se pronuncian a favor de la vida, en sus predicciones favorecen más el lado apocalíptico de la situación del mundo. En el caso particular de Nicaragua, en el que yo vivo, se cumplen varios de los pronósticos negativos que hacen estos pensadores. Por ejemplo, hace poco me mandaron un periódico, un artículo de Costa Rica que decía totalitarismo sin Estado, y a mí me pareció bien interesante esa idea, porque ¿qué tipo de Estado existe en este país? Es decir, ¿cómo le podemos llamar a Estado a lo que está sucediendo en este país? Parece más bien que este país vive en este momento como en un estado de suspensión, en un estado de expectativa, qué es lo que va a suceder,
Y un poquito antes de que estallara la crisis, el pico del COVID, cuando hablábamos de lo que iba a pasar en Nicaragua, pensábamos que iba a ser algo absolutamente funesto, como creo que es lo que está pasando. Yo pienso que en el caso de Nicaragua se cumplen varias categorías nuevas que se están usando en este momento para pensar. Por ejemplo, el ensalvajamiento del mundo, cómo se está volviendo este mundo en un mundo salvaje y se están aplicando políticas, necropolíticas a ciertos territorios y a ciertas poblaciones que han devenido totalmente indispensables. Y yo pienso que así como hay gente indispensable, hay territorios dispensables. Y yo pienso que Nicaragua es un tal territorio. Y así como hay estados que son estados nacionales fuertes, también hay estados nacionales en venta que se pueden comprar a partir de la deuda externa, o compro la deuda externa, compro el país, o si no, compro a los congresistas, etcétera. Entonces, ¿cuál es todo esto creo yo que es un alimento enorme para la cultura? Y yo pienso que los aspectos culturales más importantes que están pasando en este momento en el mundo son que la gente está pensando estos futuros escenarios, se está alistando para estos futuros escenarios. Pero lo que sí se ve es que lo que se llama el grupo GAFA es un grupo que ya controla el mundo a partir de espiando electrónicamente a la gente y construyendo diseños de política por medio de algoritmos. Creo que esa es una posibilidad de futuro. Y la otra posibilidad de futuro es que el sistema capitalista colapse y que podamos realmente construir un mundo en el cual el género humano pueda sobrevivir un poquito más de lo que puede sobrevivir bajo el capitalismo financiero extractivista, que puede manipular cepas de virus, infectar a la población y terminar con el género humano. ¿Hasta ahí? Gracias, Ileana. Seguimos con Federico, entonces. Bien, se complicó el tema. En realidad, creo que me quedé pensando en esto último que decía Ileana y de su posibilidad de aportar en esto desde su lugar. Y creo que lo desafiante de esta charla y de este encuentro es poder analizar desde la diversidad de situaciones de nuestros países, no solo en cuestiones de fortalezas y debilidades institucionales o de los estados, sino en en nuestra diversidad cultural, digamos, ¿no? ¿no? Nuestras historias, si bien tenemos muchas raíces comunes, historias comunes, en distintos momentos de la historia de nuestros estados, y tenemos situaciones que tienen que ver con la desigualdad, por ejemplo, que son, independientemente de que hay países que tienen situaciones peores que las otras, es algo que es hay una presencia fuerte de ese flagelo, digamos, que es la desigualdad. Y creo que ahí tenemos desafíos y tenemos que pensar cómo fortalecer redes, no solo de análisis, sino también de cooperación entre nosotros, entre nuestros países, ¿no? Y ahí hay distintos niveles de hacerlo, ¿no? Yo creo que la cultura y el arte
tienen el desafío de poder generar, así como estamos haciendo de estos conversatorios desde la academia, una red de gente pensando estos temas, también desde los trabajadores de la cultura o desde los propios artistas hay un desafío enorme de pensar eso. Y ahí me gustaría destacar algunos niveles, ¿no? En Uruguay la pandemia ha dejado una situación que, bueno, es clara en todos lados, ¿no? Primero, una incertidumbre total que la tenemos todos y que nos atraviesa a todos. Podemos contar hoy la experiencia al día de hoy. Puedo decirles, bueno, en Uruguay hoy se están retomando las clases, hay un aparente control. Recién Sergio nos decía que pasaba en Brasil, pero es como el día a día, hay una incertidumbre que es total con respecto al futuro, y no al futuro a largo plazo, sino al futuro a corto y mediano plazo, y sobre todo a corto plazo. Entonces, vivir en esa incertidumbre es algo que nos deja, obviamente, descolocados, pero ha activado, por lo menos en Uruguay, y creo que pienso que en otros países también, algunas redes que tienen que ver con la solidaridad popular, digamos, ¿no? Quizás yo no estoy tan cercano al debate del tema ambiental y de los recursos naturales, pero sí estoy cercano, porque vivo en este país, a esas dificultades económicas que han quedado de manifiesto en los primeros momentos de la pandemia, que tienen que ver con la falta de trabajo, que tienen que ver con la cantidad de gente que está amparada en los seguros de desempleo, que tiene que ver con la organización comunitaria en cuanto a lo que se llaman organización de ollas populares, ¿no? En las cuales se asiste con alimentación a quienes lo necesitan, y esto se organiza a nivel de los barrios, lo organizan las organizaciones sociales, pero también los vecinos que se organizan y que tratan de dar una respuesta a situaciones que creíamos que ya no estaban en el Uruguay y que de alguna manera siempre la realidad nos supera y nos da de frente con nuestra condición de países pobres y de latinoamericanos en estas cuestiones dramáticas que tienen nuestros países. Pero también la respuesta yo creo que es positiva y alentadora en términos de esa solidaridad. Y pensando en respuestas que el propio sector ha tenido, hay una iniciativa que a mí me gustaría destacar, porque acá podemos traer ejemplos de cómo se han liberado contenidos para que la gente pueda acceder y demás, y eso está muy bien y es muy válido y es interesante destacarlo. Pero hay una experiencia que hicieron, o una iniciativa que tuvieron los sindicatos y cooperativas del sector musical, de la música, que es un programa que se llama Músicos en Casa, que no solo es la constitución de un fondo solidario de estas cooperativas y de estos sindicatos para paliar lo que ha significado el cierre de los escenarios para los músicos, ¿no? Y eso que ha repercutido muchísimo, por supuesto, en su fuente laboral, sino que también la respuesta de este plan es esa ayuda económica, ese fondo, pero también es la consigna de que todo trabajador merece cobrar por su trabajo, ¿no? Y en ese sentido se proponen hacer, y lo han hecho durante la pandemia y lo siguen haciendo, actuaciones que se difunden por redes sociales, pero también se intenta se propone que los shows que ya estaban contratados, por ejemplo, de los músicos y demás, las empresas o quienes contrataron los mantengan, y como producto se vende, digamos, o se mantiene la posibilidad futura de mantenerlo en la presencialidad, o en streaming se graba y se trata de difundir en plataformas
esa actuación. Y a mí me parece que eso, más allá del alcance y de cómo funciona, es un ejemplo de cómo hay que pensar nuevas estrategias que son de supervivencia, que son de solidaridad, que son de lo micro, como puede ser esto, que es un sector concreto, y que también tienen que tener la perspectiva de cómo ir a lo macro, en la reflexión o en las redes que podamos construir desde los distintos ámbitos. Quiero, de alguna manera, destacar esto como una de las posibilidades. Obviamente desde los distintos sectores se han organizado, pero en el arte y en la cultura vemos una cosa que es bastante común, que es esta fragmentación que existe entre los diversos colectivos, ¿no? Hoy yo más temprano decía que los reclamos se van haciendo como por sector, por área, digamos, los del teatro hacen un reclamo, los de las artes visuales hacen otro, y a veces se pierde la posibilidad del reclamo en conjunto, ¿no? Y de cómo el Estado o el sistema, muchas veces, y no solo en el área cultural, aprovecha esas fragmentaciones y esas divisiones que tenemos en nuestras sociedades para dominarnos, para poder hacer reformas que sean beneficiosas para pocos, y de alguna manera para mantener estas posiciones de desigualdad que tienen nuestros países, estas situaciones de desigualdad que son funcionales a esos intereses. Entonces me parece que deberíamos pensar en fortalecer esas pequeñas cosas que son de resistencia y que son de solidaridad. Gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vamos acercando al final del cuarto foro Navegar es Preciso. Quisiera retomar algunos de los propósitos de esta última ronda. En especial, nuestros invitados han hecho una reflexión sobre la subjetividad capitalista, como dijo Celio Turino, la necesidad de ir más allá, y también cómo la pandemia nos ha confrontado a la necesidad de repensar nuestras formas de consumir, que también son culturales, que también tienen que ver con imaginarios y con maneras de satisfacer necesidades, que eso pueda abrirnos a otras posibilidades más allá del capitalismo, de este capitalismo salvaje, ensalvajamiento del mundo, como nos dijo Ileana, y también pensaba en el caso concreto que nos presentaba Celio de la ley de emergencia cultural, y precisamente me vino esa noción de fetichismo de la fragmentación que dice Kemi Oyarzún y que tú nombraste, Federico, y lo difícil pienso que sería en mi país en articularnos más allá de los sectores específicos, no solamente artísticos, sino que también de estos estratos de los que hablaba Judice, ¿no? De Vargas Llosa por un lado, que son los consagrados, el mainstream, y por otro lado los artistas independientes, para elaborar colectivamente una propuesta como a la que ustedes llegaron, Celio. Me imagino que hay una red densa que se mantiene probablemente de toda la experiencia previa que ustedes tuvieron con los puntos de cultura y experiencias como esa, que permitió articularse. Yo dejaría eso como el desafío, ¿no? Ese desafío del que hablaba Federico, de fortalecer redes, de salir de la fragmentación, a partir de una relación particular con el Estado y con esa diversidad cultural y con esos estratos distintos de la cultura en nuestros países, poder acudir a esos repertorios comunes que tenemos como latinoamericanos de solidaridad y que probablemente no están en todas las regiones del mundo. Y acá, como hemos tenido que enfrentar dictaduras y totalitarismos de todo orden, creo que está eso rápidamente, además de los desastres naturales propios de América Latina. Yo creo que está ese repertorio, como que rápidamente podemos organizar formas de solidaridad. A lo mejor eso queda como corolario, ¿no? de este cuarto foro. No sé si Sergio quisiera cerrar. Gracias, Marisol. Yo simplemente pues agradecer la
participación de Celio, de Ileana, de Federico. Ha sido un gusto enorme conversar y seguir sumando voces, puntos de vista, propuestas, afectos, digamos, a esta travesía que hemos iniciado ya hace 4 foros. La intención es continuar con esta discusión, empezar a ver casos, digamos, de manera más puntual. En 2 semanas esperamos tener listo un foro sobre la situación de Bolivia, no solo, pero, digamos, focalizándonos un poco en ese caso tan particular, pero también ampliando la discusión hacia, digamos, estos temas ya no tan sectoriales, sino más transversales, ¿no es cierto? Tratando de entender la cultura en un sentido más amplio, esa relación cultura-naturaleza. También detrás de lo que se comentó en algunos momentos hoy está el tema de cultura y civilización, ¿no es cierto? Esto también es una especie de cultura de crisis civilizatoria, o por lo menos podría derivar en una crisis civilizatoria y una posibilidad de transformación más macro, más general, etcétera. Creo que hay una serie de temas sobre los que es urgente seguir conversando, seguir debatiendo, seguir acumulando ideas y abriendo perspectivas. Así que, pues nada, agradecerles nuevamente a todos los que nos han seguido también por las redes, por Facebook, y también invitarles nuevamente a firmar la petición en defensa del Ministerio de Cultura de Bolivia. Les voy a dejar con la imagen de la petición para ir cerrando, mientras agradezco a la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica, que es la que nos ha permitido esta transmisión y nos ha dado todo el soporte técnico para esta actividad. Así que muchas gracias, buenas noches, y si lo consideran oportuno, agradecemos su firma y compartir esta petición. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas Seguimos noches. juntos.